Buenas tardes. Nuevamente con ustedes en mi condición de consejero de la Sociedad de Altos Estudios Internacionales. Hoy tenemos el honor de presentar y de que esté con nosotros don Manuel González Hernández, que en el ámbito de formación académica tiene estudios superiores en la Academia General Militar de Zaragoza, doctorando en la Universidad de Granada. Es profesor del Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra, MADOC. Entre los años 2002 al 2006 fue segundo jefe y jefe de plana mayor del batallón del cuartel general de la Jefatura de Tropas de Canarias, en Las Palmas de Gran Canarias. Posteriormente, en el área de seguridad, ha estado destinado en Grupo de Artillería Antiaérea número 6 de Ceuta, en distintos destinos. En este momento está destinado en el Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra del Ejército de Madrid. En el área docente es profesor del Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra del Ejército, en las áreas de concienciación cultural, negociación intercultural, historia, doctrina del Islam, mapa de religiones, la religión como factor polemológico y, además, últimamente, en este momento, por mención especial, es profesor colaborador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Tiene múltiples conferencias en distintos estamentos. La última de ellas, impartida como director y coordinador ponente del segundo Congreso Internacional El Terrorismo como Desafío a la Sociedad Global, que se impartió en la Universidad Antonio de Nebrija se va a impartir el día 27 a 29 de abril del 2016. Tiene 14 publicaciones de distintas universidades. La última que yo he mencionado por su actualidad es Definiendo términos, wahabismo, islamismo y salafismo, de 16 de agosto del 2015. Tiene infinidad de intervenciones en medios de comunicación. La última que podemos mencionar es la intervención del 27 de marzo sobre terrorismo yihadista, así como la intervención en el programa Más vale tarde de La Sexta como analista de terrorismo yihadista sobre los atentados del 22M de Bruselas. Tiene múltiples conferencias y ponencias. Con nosotros está don Manuel González Hernández, al cual le agradezco en nombre de la Sociedad de Altos Estudios Internacionales el que haya aceptado la comparecencia en este acto. Muchas gracias, Manuel. Tiene la palabra. Buenas tardes. Ante todo, agradecer la presentación al señor Toro y la invitación por la Sociedad de Estudios Internacionales. Y es un placer estar aquí con él esta tarde lluviosa con todos ustedes. Como lo que tenemos un poquito de tiempo, pues vamos a empezar en materia directamente. La conferencia o la charla que vamos a ver la he tenido que resumir muchísimo, pero me he centrado un poquito en un tema actual, que es el de Siria. Entonces vamos a hablar un poquito del pasado, del presente, y vamos a intentar hablar de lo que podría pasar en Siria dentro de unos años, exactamente en el año 2021. Me voy a poner de pie, que yo hablo mejor de pie. Bueno, aquí tenemos, vamos a hacer un poco de perspectiva de lo que puede ser el mundo dentro de 5 años. Entonces, para ello vamos a hacer un análisis de lo que es el pasado de Siria, lo que ha sido el presente inmediato y lo que podría ser el hipotético futuro. Para irnos al pasado tenemos que irnos a comprender cómo es el mapa antropológico y religioso de Siria. Y para ello lo que vamos a hacer es irnos directamente al nacimiento del Islam en el siglo VI, año aproximadamente 570. Ahí tenemos la península arábiga, donde nace el Islam. En aquella época, en el siglo VI, basada precisamente en un camilleo y comercio entre la ruta de la seda, que pasaba por allí, y poquito más, poca agricultura en la parte actual de Yemen, y 2 centros neurálgicos, la Meca y Yatrib, situados a 400 kilómetros uno del otro. Precisamente, se ve mejor ahora, sí. Muy bien, sí.
Bueno, pues aquí es donde va a nacer el profeta Muhammad y vamos a analizar un poquito cómo está el ambiente religioso de la época del profeta. Tenemos dos centros judíos principales que son Jerusalén y Yatrib, centros religiosos judíos, y también algunos judíos en el sur de la península, en el Yemen. Luego también tenemos zoroastristas en Persia y tenemos cristianos tanto en lo que es actual Israel como cristianos en el antiguo reino de Aksum, frente a las costas del actual Yemen. Pues bien, el zoroastrismo, que es una religión que va a influir bastante en el Islam, es una religión que se hereda del imperio persa, en las montañas de Jorasán, al norte de Teherán, donde Zoroastro habla con Dios, con Mazda, ese Dios dualista, y le presenta un mensaje. Este mensaje es muy sencillo. Tienes que estar en contacto con Dios y además no se concibe el celibato. Por eso el zoroastrismo lo que conlleva es esta esencia de tener siempre un fuego encendido. En casa del zoroastrista siempre hay un fuego encendido, representando este contacto que tuvo Zoroastro con el dios Mazda en la montaña de Jorasán. Y además se establece una norma, que es el tema del celibato. Esto da pie a que en toda la península arábiga, antes de que llegue el Islam, ya se producía la poligamia, es decir, el matrimonio de un hombre con varias mujeres, o la androgamia, que es el matrimonio de una mujer con varios hombres, que era muchísimo menos común. Pues bien, aquí tenemos varias diosas. Estas son las diosas Unra, Lata y Mazda, que estaban justamente en esa época adoradas, y en la Meca un centro religioso muy importante. De hecho, había caravanas que todos los años atraían muchísimos peregrinos y vivía precisamente la Meca del comercio religioso. Bien, estas tribus, que eran tribus de beduinos, como dije antes, de camelleo, tenían esa costumbre influenciada por el zoroastrismo, en la cual cuando el hombre iba a guerrear y volvía, se encontraba con que volvían menos por la situación de la guerra y tenían la obligación cultural de casarse con las viudas o con las huérfanas o con la gente que quedaba desfavorecida, desprotegida en la tribu, con lo cual eso produjo el incremento de la poligamia. Además, la mujer en este sentido no tenía, años 500, derecho ni a la vida, ni al repudio, ni a la herencia, ni al divorcio. No a la vida porque el padre tenía derecho cultural de enterrar a su hija viva con 2 días de edad, si quería, en la arena, si consideraba que ese nacimiento no era apropiado en ese momento de la vida. Pues bien, en este ambiente es donde va a nacer el profeta Muhammad, justamente en la Meca, centro religioso y cultural y económico de la zona. El profeta Muhammad nace huérfano de padre y es llevado a las montañas por su madre para que se haga fuerte con los beduinos. Con 6 años regresa a la Meca para ver morir a su madre. Además, la madre del profeta Muhammad muere en el viaje que iban a hacer entre la Meca y Yatrib. Esto se le queda en la mente al profeta y se le va a marcar bastante. Bien, aquí tenemos la Meca en el siglo VI. Nace el profeta y aquí tenemos a su tío Abu Talib, que es el que le recoge al profeta cuando su madre muere con 6 años. Su tío Abu Talib va a ser como su padre, una persona respetada en la Meca y además zoroastrista. Su hijo Ali ibn Abu Talib, saben que en árabe Ib significa hijo de, por eso es Ali, hijo de Abu Talib. Él va a ser el futuro yerno del profeta, persona importante que luego vamos a ver. Pues bien, con 25 años el profeta ha estado viajando con su tío durante bastante tiempo, ha conocido a cristianos, a judíos, a zoroastristas. Con 25 años se enamora de una mujer que es la dueña de la empresa de camellos donde él trabajaba, que se llama Yadilla. Con 45 años, viuda y rica, se enamoran los dos y es el primer matrimonio del profeta. Con 40 años el profeta empieza a acudir a una cueva cercana a la Meca y empieza a recibir un mensaje, esto es importante, un mensaje que es la palabra de Dios en la lengua de Dios, que es el árabe, a través de la voz de Jibril, un arcángel. Este mensaje lo recita el profeta durante mucho tiempo y lo va transmitiendo a su familia. De hecho, la primera mujer, Yadilla, es su primera conversa al Islam y luego su familia más cercana. Este mensaje va calando en la Meca, un mensaje de monoteísmo absoluto. ¿Qué es lo que se traduce en esto? Que la oligarquía de la Meca, representada por su primo segundo, Abu Sufyan, estaba en contra de este mensaje, puesto que iba a acabar con el negocio de esa gran cantidad de caravanas y dioses que llegaban todos los años a la Meca. Pues bien, ahí tenemos a Abu Sufyan, una especie como de alcalde oligarca de la Meca, que lo que hace es que empieza a prohibir al profeta Muhammad expandir su mensaje. Le dice, no quiero que expandas este mensaje, y empieza a prohibir a la gente de la Meca que incluso hable, negocie o se case con los seguidores del profeta, que van a ser los musulmanes. Tanta es la presión que en el año 622, año de la Égira, y Égira significa no huida sino peregrinación, porque el profeta peregrina hacia Yatrib, en este año debe salir de la Meca y se traslada a Yatrib. Yatrib, que era de mayoría judía. Allí establece contacto con las tribus judías y hace pactos con algunas y con otras no. Empieza a coger fuerza cada vez más el mensaje. Una serie de batallas hacen que el profeta coja muchísimo poder y en ese año se establece la constitución de Medina, cuando ya el profeta domina prácticamente toda la ciudad de Medina. Medina, que era Yatrib, Medina significa ahora la ciudad del profeta.
Establece esta constitución de 45 artículos que legislan la vida militar, política, social y religiosa de los habitantes de la Meca. Y 7 años después, se produce lo que se llama el año del perdón. Vuelve a la Meca, la conquista, y perdona a su primo segundo, Abu Sufyan, el que hubiese estado desafiándolo durante tanto tiempo. Bien, este año 630, es el año del perdón, y poco después, 2 años después, muere el profeta Muhammad, dejando una herencia que prácticamente abarcaba toda la península arábiga. Ahí tenemos otro elemento que va a ser importante, que es el Laylat al-Mirraj. Es una fiesta que conmemoran los musulmanes cada año y lo que representa es un viaje astral que realiza el profeta Muhammad una noche a lomos de un caballo alado y va desde la Meca hacia Jerusalén y se impulsa para subir al 7º cielo. El número 7 es un número muy representativo para los musulmanes. Hay 7 cielos, pues bien, en este 7º cielo habla directamente con Alá y es cuando se le imponen los 5 pilares famosos del Islam representados con esta mano de Fátima de los 5 pilares. Pues bien, esta va a ser lo que está en color siena en el mapa, es lo que deja el profeta como herencia, y luego la expansión de los siguientes sucesores es lo que vamos a ver ahora, que es la herencia del profeta. Aquí tenemos la familia del profeta, ahí tenemos a Muhammad, a su primera mujer Yadilla y así hijos varones. Vamos a ver si tenemos aquí un láser para ir indicando un poquito y no perdernos. Aquí tenemos a Abdullah, Al-Qasim y Imbraji, son 3 hijos varones, pero mueren con 4, 5 y 7 años, con lo cual no queda descendencia masculina. Sus mujeres han sido, según las biografías, algunas más que otras, pero bueno, me he quedado con las más fiables, 9 mujeres del profeta. Pues bien, vamos a quedarnos con Yadilla, la primera y más importante mujer del profeta. Tiene con ella 4 hijas, Fátima, Zainab, Ruqayya y Kulthum. Bien, Zainab murió con 12 años, con lo cual tampoco sobrevive al padre, y Ruqayya y Kulthum mueren también antes que su padre. ¿Esto que se traduce? En que la única persona que sobrevive al profeta va a ser su hija Fátima, que además se ha casado con su primo Ali. Ali, por lo tanto, pasa a ser primo, que ya lo era, yerno porque se acaba de casar, y cuando muere Abu Talib, padre de Ali, el profeta lo recoge en su seno como una especie de hijo adoptivo. O sea que es un personaje importante en la familia del profeta Ali. Bien, cuando muere el profeta, el que esperaba recoger el legado sería Ali, porque para eso era yerno, hijo adoptivo y primo del profeta. Sin embargo, él designa como dirigente de la oración de los viernes, que es el acto más importante en la vida de un musulmán, a su gran amigo y suegro Abu Bakr. Por lo tanto, la comunidad islámica, la UMA, designa a Abu Bakr como dirigente, lo que se llama el primer califa del Islam, dirigente de los creyentes en este caso. Cuando muere Abu Bakr, esperaban que fuese Ali, pero no, le tocó el turno a Omar, que es el que cede el turno, y precisamente después de Omar a Uthman. Estos son los 3 primeros califas y por fin después de 22 años le llega el turno a Ali, que recibe el legado de ser el 4º califa del Islam, lo que denominamos los 4 califas bien guiados o Rashidun, en este caso, que es el mismo concepto. Pues bien, vamos a ver si esto avanza. ¿Dónde está el mapa aquí? Ahí. Cada uno de estos califas dejó un legado en el Islam. El primero de ellos, Abu Bakr, pues desarrolló una serie de guerras, las guerras contra los infieles, la guerra Rida. El segundo estableció el calendario musulmán, saben que es lunar y no solar, 11 días menos. Y además estableció la construcción de la cúpula de la roca, sobre esa roca precisamente donde el caballo alado se impulsó junto con el profeta para subir al 7º cielo. Esto que hizo que Jerusalén pase a ser también sagrado para los musulmanes y se produzca el conflicto entre las 3 religiones principales monoteístas, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, por la lucha en el poder de Jerusalén. El siguiente califa lo que hace es que transcribe el Corán. Corán significa Al-Quram, significa recitación, porque durante muchos años fue recitado de memoria en memoria, hasta que alguien dijo hay que escribirlo para que no se pierda en el tiempo. Y fue el tercer califa quien lo hizo. Luego, posteriormente, Ali Yahya, en el año 704, es quien lo transcribe ya, y es el Corán que actualmente se tiene como libro sagrado. Y luego tenemos ya a Ali. Vamos a situarnos en el momento de Ali, porque esto nos va a llevar, desde aquí vamos a pasar luego a ver al presidente de Siria, Bashar al-Assad. Bien, aquí tenemos la península arábiga, perdón, que se me haya mirado. Bueno, da igual. Aquí tenemos a Uthman arriba, el tercero de los califas, a su hermano Abu Sufyan, el que fue alcalde de la Meca. ¿Y qué ocurre? En este momento está Ali de califa, pero Muawiyah, que es precisamente hijo de Abu Sufyan, es decir, hijo de aquel que fue alcalde y oligarca de la Meca y sobrino del tercer califa, pide el trono. Dice, yo quiero el poder aquí porque para eso soy hijo de quien era. Y en el momento este está justamente Ali, que es el que tiene
estableciendo el poder en este momento en el Islam. He puesto en aquella parte la representación del profeta Muhammad, saben que no se puede representar físicamente, con lo cual se representa con una simbología, y su hija Fátima con otra simbología. Aquí tenemos a su yerno, es decir, el marido de Fátima, Ali, que se encuentra de califa, no lo olvidemos. En la parte que está actualmente es Irak, todo el sur de Bagdad. Esa es una zona en la que hay muchos seguidores de Ali. ¿Qué significa esto? Hay un grupo de musulmanes que piensan que para ser dirigente del Islam hay que ser descendiente del profeta Muhammad directamente, es decir, los seguidores de Ali, los Shi Ali, seguidores de Ali, chiíes. Y otra facción que serían los suníes, que son los que piensan que cualquier persona de la familia del profeta, pero no directo, sino de las familias incluso segunda, como son los Quraysh, o en este caso los Omeya, pueden ser dirigentes del Islam. En este caso estaríamos hablando del señor Muawiyah, que se encuentra de gobernador en Damasco, una persona con poder y con ejército. Ante la iniciativa de sus correligionarios, pues Muawiyah se siente la necesidad de hacer un golpe de estado y se enfrenta con el Ali, que es el actual califa. Iba a producir una batalla que al final no se produjo, que es la batalla de Siffin. ¿Qué ocurrió en esta batalla? Había tantas fuerzas equilibradas entre las de Ali y las de Muawiyah que ninguno de los dos contendientes se atrevía a luchar, porque decían, vamos a quedar muy empatados o a morir todos en el intento. Entonces alguien surgió con una idea, la idea de que se nombrase un árbitro que decidiese en la batalla. Ante esta idea, la batalla de Siffin, que lo tenemos ahí arriba, surgió una tercera rama del Islam, poco conocida, los que no estaban de acuerdo en que no hubiese batalla. ¿Por qué? Decían, Alá debe decidir, y él decide con la batalla. Hasta el momento ha decidido que ganemos los musulmanes, con lo cual estamos en el buen camino. Esto realimentaba, lo que se realimenta es este sentido fatalista de algunos musulmanes, que lo que dicen es, si yo decido por la batalla, perdón, si Alá decide por la batalla, debe haber batalla, y si yo he ganado es porque yo soy el que debe ganar. Entonces eso realimenta muchísimas cosas. De hecho, ese mensaje lo han retomado y lo han tergiversado los yihadistas actuales. Dicen, si yo me estrello contra las Torres Gemelas de Nueva York y me sale bien, es porque Alá está conmigo, con lo cual sigo en este camino. Es una realimentación constante, un bucle de autoalimentación. Bien, aquí tenemos esta batalla que no se llegó a celebrar, puesto que al final decidieron que hubiese un árbitro, y este grupo de gente que no estaba de acuerdo en nombrar un árbitro son los que no están de acuerdo, los Jari allí, o los que se denominan actualmente los ibadíes, que son los que se encuentran como mayoría en el estado de Omán, único estado del mundo que tiene mayoría ibadí, y solo son 6 millones de personas frente a los 1.500 millones o 1.800 millones de musulmanes, depende de las cifras. Bien, vamos a situarnos ya en este enfrentamiento. Se nombra un árbitro y el árbitro decide que sea Muawiyah el ganador. Por lo tanto, Ali se retira, acepta la derrota y se retira a su cuartel general en Kufa. Recordemos que la zona sur de Bagdad es toda muy tendente a defender la postura de Ali, los chiíes. Él se retira a Kufa y, pasado el tiempo, 2 años exactamente, una tarde que sale del rezo de los viernes, Ali es asesinado por un jariyí con una espada envenenada y Ali muere. Con lo cual vemos como en este momento el actual califa es Muawiyah en Damasco, ha muerto también y tiene a su hijo Yazid. Nos situamos en la actualidad, hijo de Muawiyah Yazid, de califa en Damasco, y por otro lado 2 hijos de Ali, Hassan y Hussein. Hassan aceptó un estipendio por parte de la familia Omeya para que se retirase y renunciase al poder. Y así lo hizo, se fue a la Meca, se retiró, se casó con 85 mujeres. La número 85 le envenenó y le mató. Con lo cual solamente nos queda el hijo menor, que es Hussein. Hussein es lo mismo, convencido por sus amigos diciéndole, tú que eres el nieto del profeta del Islam, ¿cómo puedes consentir no estar mandando en el Islam y que esté encima el nieto del que fue enemigo de tu abuelo? Por lo tanto, Hussein, que se encontraba en la Meca, es convencido y forma una caravana de 77 personas que se dirigen hacia la zona del sur de Bagdad para coger refuerzos y luego dirigirse hacia Damasco para pedir el poder a Muawiyah. Muawiyah se entera y, por lo tanto, manda una expedición de 3.500 hombres para enfrentarse con la caravana de Hussein. Se encuentran a la altura de Kerbala. Esta caravana es rodeada, había 7 mujeres, un niño, que era Ali, el hijo de Hussein, y el resto hombres. Es rodeada y le cortan el acceso al agua. Durante 3 días pasan sufrimientos y al final Hussein es asesinado a flechazos, su cuerpo pisoteado por los caballos y su cabeza cortada y llevada a la corte de Damasco ante Yazid para, en teoría, exterminar a la dinastía del profeta Muhammad. Pues aquí tenemos que este hecho que se produce en Kerbala, muy cerca de Bagdad,
Es lo que conmemoran los chiíes todos los años con la fiesta de Ashura, y por eso se flagelan y se sangrientan conmemorando el sufrimiento y martirio del imán Hussein. ¿Esto dónde nos lleva? Pues nos lleva a hablar de los chiíes. ¿Y qué es el chiismo? El chiismo es aquella parte del Islam que considera que para ser jefe del Islam tienes que ser directamente de la estirpe del profeta Muhammad, su hija Fátima y por lo tanto de Ali. ¿Esto qué conlleva? Pues que si eres de esa estirpe vas a tener un poder especial, vas a ser infalible. Por otro lado, los suníes dijeron lo siguiente: si para ser jefe del Islam tienes que ser directamente descendiente del profeta Muhammad, vamos a acabar con todos y así no hay problema, como hicieron con Romanov en Rusia. Entonces los chiíes inventan otra historia, que es la teoría de la ocultación o la imaná. Es decir, el niño que moría o desaparecía no estaba ni muerto ni desaparecido, estaba oculto. Por eso se llama la teoría de la ocultación. Y ese niño vendrá en el final de los tiempos, con el fin del mundo, con la llave secreta que desvelará los misterios que entraña el Corán, que es un libro secreto y mágico con 7 niveles de ocultación. Entonces este concepto es el que ha ido llevando que durante todo este tiempo los chiíes quedan confiando en que va a venir un niño, una especie de Mesías en el futuro. Y además estos 7 niveles se encuentran en el Corán ocultos a cualquier persona que no sea infalible, es decir, que no descienda de esta dinastía directa del profeta. Por eso en Irán, quien lleva el turbante negro quiere decir que desciende directamente del profeta Muhammad. El actual líder de la revolución, el líder supremo de Irán, lleva el turbante negro, quiere decir que desciende directamente del profeta Muhammad. Esta es la diferencia entre las dos estructuras religiosas de los suníes y los chiíes. Los chiíes tienen una estructura más en triángulo, podría ser como la católica aproximadamente, donde uno empieza a estudiar como talib, como estudiante, y tras 5 años en el seminario va ascendiendo en la cadena de mulá a mujtahidin, mubalik, hojatul islam, llegar a ayatolá. Ayatolá significa elegido de Alá, elegido de Dios, y su palabra, cuando encima defiende del profeta Muhammad, es infalible. De estos ayatolás se elige a un gran ayatolá y de estos se elige a su vez al líder supremo dentro de Irán. Bien, esta es la distribución de chiíes en el mundo, y esto nos va a ir llevando ahora hacia Siria, donde tenemos una mayoría de chiíes duodecimanos ahora explicamos qué es duodecimano, en Irán, un 20% en Afganistán, todo el sur de Irak, pero que es más del 50% de la población de Irak, y luego un 15-20% en Siria y un porcentaje de 35-40% en Yemen. Estas son las ciudades donde van a peregrinar los chiíes, ciudades importantes, donde se retiró Ali, donde murió Ali, y donde está enterrado Ali. De hecho, esto es Nayaf, donde está enterrado Ali. Todo chií quiere ser enterrado en Nayaf. Esto es una fotografía del cementerio de Nayaf. Vamos a ver la teoría de los chiíes, porque ¿dónde están los chiíes? Con esto comprenderemos además la geopolítica actual del mapa. Aquí tenemos al profeta Muhammad, a Ali, que es el primer imán para los chiíes. Segundo imán es Hassan, muerto, como sabemos, envenenado por su 85 mujer. El tercer imán, que es Hussein, muerto a flechazos. Y luego todo el resto de descendientes. Pues bien, cada nivel de descendencia va a marcar un nivel en el chiismo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo considero que el niño elegido que vendrá al final de los tiempos es este niño, Zaid, yo soy quintista o zaidí. Estos son los de Yemen, precisamente, los famosos hutis de Yemen actuales. Si considero que es el niño Ismail, son los ismailíes o septimanos, y si considero que es el niño número 12, son los duodecimanos o los chiíes que se encuentran en Irán, que por ley deben ser duodecimanos. ¿Hasta ahora bien nos hemos perdido? ¿No? Bueno, seguimos. Seguimos con el imán número 10 y el 11 y el 12, perdón, el 10 y el 11 y su hermano Mohammed. Estos 3 imanes del chiismo se encuentran encerrados en la cárcel, por lo tanto no pueden decir ningún mensaje. Y surge entonces el señor Nusair. Nusair es un pensador que dice: yo soy la voz de estos 3 imanes y voy a hablar por ellos. Este señor establece un nuevo concepto religioso que es el nusairismo. Nusairismo es la religión que ahora mismo existe en Siria, que es la minoría denominada alawita, que es la que sigue el presidente Bashar al-Assad. ¿En qué se diferencian los nizaríes o alawitas del resto? Vamos a verlos. Son chiíes, lo que podemos discutir si son musulmanes o no, pero chiíes son porque siguen a Ali. Ellos, para empezar, no rezan en la mezquita, sino rezan en unos oratorios diferentes. Además no tienen el Corán como libro sagrado, sino tienen al Kitab al-Makmu. No van a hacer el Hajj, o la peregrinación a la Meca. Además, creen en una especie de trilogía formada por Muhammad, Ali y un pensador del siglo XIII llamado Salman al-Farsi, que es un pensador alawita. Y además creen en la reencarnación y han metido una mezcla entre cristianismo y el zoroastrismo y el islam.
de manera que celebran misas con pan y vino, celebran la Navidad, Pentecostés, etc. Muchas fiestas cristianas las celebran los alauitas. El nombre de alauita, que es igual que la dinastía de Marruecos, pero no es lo mismo. El nombre de alauita es dinastía de Marruecos, como dinastía, pero no como rama religiosa. Y luego está la rama religiosa del chiismo, que son los alauitas, denominados así porque después de la Sociedad de Naciones, a principios del siglo XX, 1920, Francia, que establece el mandato en Siria, decía, ahí están los seguidores de Ali, les Ali. Bueno, pues los seguidores de Ali le llaman les alawit, y de ahí viene el nombre de alauita, pero no confundamos con la dinastía de Marruecos. Y aquí donde tenemos chiíes alauitas, tenemos en Argentina, tenemos en Venezuela, tenemos en Chile, en Brasil, y luego tenemos sobre todo en Siria y en Líbano. Sabemos que en el Líbano, por ley, por la Constitución del 89, según el acuerdo de Taif, por ley hay 2 diputados del Congreso del Líbano que son alauitas. Bien, vamos al presente de Siria. En Siria existe un concepto importante para comprender Siria e Irak, que es el partido Ba'ath, un partido de carácter socialista y panarabista, es decir, crear un estado panárabe, que ya se creó en los años 50 con Nasser, cuando se unió Siria y Egipto, en los años 50. Pues bien, el partido Ba'ath, por eso tiene esa representación en color verde, toda la zona que ellos pretenden tener como dirección, y con esos 3 pilares que son unidad, libertad y socialismo. El partido Ba'ath fue creado por 3 personas, un cristiano, un chií y un suní, estos que están aquí. Y hoy en día tenemos partido Ba'ath en todos esos países que figuran en la pantalla. Bien, Siria ha sido un país convulso desde que tiene su independencia el 24 de octubre del año 45 hasta el momento. He representado con un martillo los golpes de Estado, para que veamos en pantalla la cantidad de golpes de Estado que ha habido, cambios de gobierno, alternándose incluso algunos de los mandatarios, hasta llegar a los años 50, donde este de aquí es Shukri al-Waqtil, que fue el primer presidente de la Siria independiente. No es Dalí, aunque lo parezca, pero no es Dalí. Y aquí tenemos al presidente Nasser, que lo que hace es que se establece como presidente en la República Unida de Siria con Egipto. Y es cuando se establece el vínculo importante con la Unión Soviética. A partir de ese momento la Unión Soviética va a estar dirigiendo los destinos de Siria de alguna manera u otra. Y también se une poco después, en los años 60, el partido Ba'ath, con lo cual vemos como partido Ba'ath, la Unión Soviética y Siria van a ser prácticamente un todo en su historia. Llegamos a los años 2000, donde el presidente Hafez al-Assad, pero años 70, el presidente Hafez al-Assad llega al poder con el partido Ba'ath. Aquí tenemos, y él pensaba dejar su legado a su hijo Basset, que es este aquí, pero murió en un accidente de tráfico, con lo cual en el año 2000 recoge el testigo su hermano pequeño, que es el presidente Bashar al-Assad, el actual Bashar al-Assad, que era oftalmólogo, no lo olvidemos. Pasa el tiempo, en el año 2011 surgen las revoluciones dentro de Siria por varios factores económicos y políticos. Aparte de que la gente esté descontenta con Bashar al-Assad, se produce una sequía enorme y una bajada en el precio del petróleo, y todo el sustento de la economía siria, que estaba hecho con subvenciones de petróleo, hace que la gente tenga menos poder adquisitivo por el tema del petróleo, sube el precio del pan, y esto se suma con las revoluciones que se producen en otros países del entorno. Aquí tenemos el mapa de Siria, y toda esta historia que hemos contado ha sido para comprender cómo Siria tiene a los alauitas en el poder y por qué ese enfrentamiento entre suníes y alauitas. Aquí tenemos el mapa de Siria antropológico, que sería parte de cristianos, hay cristianos ortodoxos y cristianos católicos, y luego tenemos dentro del Islam los chiíes y los suníes, que tenemos hermanos musulmanes, suníes normales, y luego tendríamos el surgimiento de algunos grupos yihadistas. Observemos también el mapa antropológico religioso de Irak, donde vemos que la parte sur es mayoría chií, la parte central es suní y la parte del norte está conformada por los kurdos. Los kurdos es un pueblo de mayoría suní, pero que por encima de todo quieren ser kurdos y crear el Kurdistán independiente. Ese es su objetivo principal. Hay kurdos en la parte norte de Siria, en la parte norte de Irán, en la parte norte de Irán y luego en la parte sureste de Turquía, donde son la mayoría de ellos. Se calcula que hay unos 35 o 40 millones de kurdos, y la mayoría de ellos se encuentran en Turquía, y unos 2 millones nada más en la parte de Siria. Concepto importante, el del Sham. Esto vamos a hablar de algunos musulmanes un poco más radicales. Consideran que el Sham es una zona que se llama Levante también, y que todo esto hay que recuperarlo. Con lo cual todo esto conformado por Jordania, Israel, Líbano, Palestina y Siria conforman una sola zona que se llamaría el Sham. Por eso vamos a ver luego muchas brigadas y elementos de combate que se denominan X-Sham. Y esos son los kurdos que hemos dicho antes, con su distribución territorial. Vamos a ver la parte de Irak y de Siria.
Esta es la historia de Irak contada en banderas. Muy rápidamente, se cuenta en 2 minutos la historia de Irán. Aquí tenemos el Imperio Otomano, cae el Imperio Otomano, coge el poder la monarquía, por eso tiene un triángulo rojo. La monarquía cambia la simbología con 2 estrellas y de repente, año 59, un golpe de estado hace que la monarquía caiga y entra Qasim. Qasim lo que hace es que retoma los colores árabes y mete el símbolo de los kurdos para de alguna manera apoyarse en el pueblo kurdo. Pasa el tiempo, viene Saddam Hussein, golpe de estado, y establece la bandera con el partido Baath. Los 3 estrellas representan las 3 pilares del partido Baath: unidad, socialismo. Y luego tenemos, cuando pasa el tiempo, año 91, el señor Saddam Hussein pretende entrar en Kuwait y, para hacerse con el apoyo de los musulmanes, introduce la shahada, es decir, la profesión de fe del Islam, la primera de las 5 pilares, con su puño y letra lo marca dentro de la bandera para decir a la gente: no soy tan laico como parece por ser partido Baath, vamos a apoyarnos un poco más y haceros más musulmanes. Introduce de puño y letra esta shahada, cae Saddam Hussein con la entrada de los americanos y un diseñador que se encuentra en Londres le encargan hacer una nueva bandera, pues como si fuese la Catedral de la Prada, igual, pero allí. Y este hombre diseña esta bandera y dice: voy a hacer esta bandera nueva, y el pueblo iraquí le dice: pero ¿cómo se te ocurre hacer una bandera de Irak con los colores de Israel? Con lo cual, vetada esta bandera, se hacen otras opciones, que son estas 4, y al final se quedan simplemente con la bandera de Irak y la shahada escrita ya no de la mano de Saddam Hussein, sino con una caligrafía más neutral. Esta es la historia de Irak, así rápidamente contada, para ver lo que ocurre cuando entran los americanos en el año 2003 en Irak. Sin entrar en disquisiciones de las causas, vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias es que Irak, en manos de Saddam Hussein, partido Baath, recordemos, pretenden entrar en Irak y se plantean una operación terrestre militar muy fuerte, pero sobre todo basada en esperando que la resistencia del presidente Saddam Hussein fuese muy fuerte. Todos los planeamientos que se hacen operativos se hacen conforme a esto. Sin embargo, tal y como entran las fuerzas, las órdenes de Donald Rumsfeld, que era el secretario de Estado norteamericano, dicen: entremos muy rápido y rápidamente salimos. Esto quiero que en un mes esté todo conquistado y nos vamos de aquí. El jefe de Estado Mayor, que era Eric Shinseki, hawaiano, le dijo: perdón, secretario, es que lo que hay que entrar es entrar bien, entramos despacio y vamos eliminando los restos que haya de resistencia poco a poco. Dijo: no, rápidamente, con tecnología. Esto que supuso que al entrar tan rápidamente y producirse otro acontecimiento, la caída muy rápida de Saddam Hussein, que en 3 semanas había caído. Ellos contaban con estar meses aguantando el poder por Saddam Hussein. Pues esto conllevó a tener que modificar los planes alternativos y empezar a coger dinero para ir subvencionando la estabilidad de esos pueblos que habían quedado sin limpiar, entre comillas, a la entrada de los americanos. Pues bien, pasado el tiempo, los acontecimientos se le revuelven a los americanos, pues hay un montón de insurgencia dentro de del terreno iraquí, y por lo tanto el presidente Bush nombra a una especie de virrey allí en Irak, que es el señor Paul Bremer. Paul Bremer, que era un embajador pero con poca experiencia de combate, venía de estar embajador 3 años en Ámsterdam. Le dan el poder y lo que hace lo primero es decir: bueno, pues para limpiar el tema, aparte de dar dinero para estabilizar los pueblos, vamos a echar a la calle a todo aquel que pertenezca al partido Baath o al ejército. Error, y grande. Echó a la calle a 500.000 personas que tenían conocimientos, adiestramiento, armamento, y encima pertenecían a los servicios de inteligencia y a las cúpulas de Estado iraquí, con lo cual ese medio millón de personas te lo echas en contra. Pero dice: bueno, no importa, me he hecho en contra de estos, pero tengo a mi favor a los chiíes, que son enemigos de los suníes y que han estado mucho tiempo bajo el poder de Saddam Hussein, que era suní, supeditados a este, y además contaré con el apoyo de los kurdos, que como el primo de Saddam Hussein los ha intentado gasear y los ha matado, pues bueno, los kurdos estarán conmigo. Pues se equivocó, porque además tuvo 2 cosas que hizo mal también el señor Paul Bremer. Declaró que Irak no era soberano y encima dijo que iba a permanecer a la coalición todo el tiempo que él considerase necesario. Esto le echó en contra de él a los chiíes y a los kurdos. Con lo cual, ¿en qué se tradujo todo esto? En que Irak se le convirtió en un avispero en donde toda esta serie de... A ver, ¿dónde está esto? Aquí como no hay luz, pues no ve tampoco para echar para atrás. Ahí, en este, supuestamente. Ahí, muy bien, gracias. Bueno, pues, ¿qué se le convirtió en un avispero? Estos eran las fuerzas insurgentes de Irak. Se le fueron contra de él las milicias, los pueblos de Irak, todos los que eran nacionalistas, lo del partido Baath, los hermanos musulmanes, y empezó a surgir una insurgencia yihadista importante dentro de Irak.
Aparte de todo esto, los kurdos en contra de él, los cristianos también y todos los chiíes, tanto de Irán como de Irak, como de Hezbollah de Líbano y los chiíes de Afganistán. O sea, toda esa serie de gente en contra de los americanos, con lo cual ya sabemos lo que ocurrió al final. Y vamos a centrarnos en el nacimiento de estas insurgencias yihadistas. Una de ellas comandadas por el comandante al-Zarqawi, que era un tío muy violento y que empezó a coger fama como tío violento dentro de estas milicias insurgentes. Estamos hablando de los años 99-2000. A partir de aquí le echan el ojo sobre él Al-Qaeda, que estaba expandiendo. Entonces dicen, este tío es bueno, lo captamos. Y a partir del año 2004 captan al Zarqawi como una franquicia de Al-Qaeda. Pasa a Al-Qaeda, empieza a cambiar de nombre, pasa de llamarse la Jamaat al-Tawhid o al-Jihad, es decir, la Asociación para el Tawhid, que es la unicidad de Dios, el monoteísmo, por medio del Jihad, a llamarse Al-Qaeda en Irak. Pasa el tiempo y un bombardeo americano mata al Zarqawi, con lo cual se quedan sin jefe y nombran a Asmarri, y este de segundo de a bordo nombra al-Baghdadi I, que le nombra emir. Uno de los conceptos feminizados de al-Zarqawi era que era un emirato dentro de Irak. Entonces, al-Marri nombra a emir al-Baghdadi y otro bombardeo americano mata a estos dos, con lo cual coge el testigo el señor al-Baghdadi, que es el actual dirigente. Va cambiando de nombre la asociación que tenemos dentro de Al-Qaeda hasta que surge también la revolución de Siria. En este momento el dirigente al-Baghdadi, que tiene poder en Irak, dice, yo también quiero pasar la frontera hacia Siria. Discute con al-Zawahiri, que es el director de Al-Qaeda, le dice, no, tú al-Baghdadi te quedas en Irak, que en Siria hay otra franquicia de Al-Qaeda que se llama Al-Nusra. Con lo cual discuten los dos y dice, pues mira, yo lo que me da la gana. Con lo cual expando mi poder hacia donde yo quiero y cruzo fronteras que para eso no existen para mí. Se enfada con Al-Qaeda, por eso cambia el color de amarillo a gris, y aquí en enero del 2014 se establece, cambia de nombre a Estado Islámico, quitando apellidos. Antes se llamaba el Estado Islámico de Irak y la S de Sham, porque el concepto era, vamos a conquistar toda esta zona para recuperar Irak junto con todo lo que dijimos antes, Siria, Líbano, Israel, Palestina y Jordania. Cambia de nombre a Estado Islámico y ya le quitamos el apellido. Pues bien, esto es lo que pasó, fue cambiando de nombre la asociación, discute con al-Zawahiri y al final se queda la franquicia del mal llamado Estado Islámico, el Daesh, con poder en las dos fronteras, en Siria y en Irak, mientras que en Siria se queda la franquicia de Al-Qaeda. Vemos aquí Al-Qaeda en Siria y en la parte de Irak y de Siria, los dos, la parte del Daesh. Pues bien, este Daesh, comandado por al-Baghdadi, en junio de 2014, se declara como califato y se autodeclara califa. El califato está en el estado Daesh. No es un Estado, pero sí de facto, puesto que tiene capacidad de ejercer la violencia dentro de sus fronteras, incluso recoge todo el tema de impuestos. El año pasado incluso publicó sus impuestos. Sus 2.000 millones tenían de presupuesto para el año 2015. Pues bien, aquí establece una estructura basada en lo siguiente. El señor al-Baghdadi, que nunca duerme en el mismo sitio más de 2 noches, cambia de teléfono móvil constantemente, todos los días cambia de teléfono móvil, cosa que aquí es imposible, porque aquí tenemos Movistar, es casi imposible en este país, pero él lo hace. Y luego va con un séquito de 3 y 4 personas. Ha nombrado a 2 exmilitares de aquellos que echó Paul Bremer a la calle, del ejército iraquí. Uno, que era general, lo nombra como jefe de la parte de Siria, y otro, que era teniente coronel, lo nombra como jefe de la parte de Irak. Y crea estructuras de Estado, es decir, un ministerio de la guerra, con una Secretaría de Estado de Operaciones, una inteligencia y otra de intendencia, un Ministerio de Justicia, Religión, que van conjuntos, y luego un Ministerio de Finanzas, Administración Civil, Sanidad, Enseñanza y Comunicaciones. Esto lo copian en las provincias o walis, exactamente igual, y lo copian otra vez en los ayuntamientos, con lo cual la estructura vemos cómo llega hasta el último rincón de Siria e Irak, de este nuevo Daesh. ¿Y qué se carga cada uno de estos elementos? Pues se encargan la parte de la Sharia, de administrar la justicia, de prohibir que la gente vaya por la calle, por ejemplo, haciendo cariñitos de la mano, de prohibir que haya adulterio, no música. Los cristianos y chiíes está prohibido que desarrollen sus ritos, y si lo hacen en privado, pero además pagando lo que se llama el impuesto de los cristianos, que es la jizya. La homosexualidad está castigada, y las patrullas que están por la ciudad se encargan de vigilar que la gente vaya a la mezquita cuando debe ir, la mujer vaya vestida como debe ir vestida y se realicen las 5 oraciones diarias obligatorias para los sunitas. En la parte financiera, ¿de dónde cogen dinero? Ahora menos, porque desde octubre-noviembre que entra Rusia en el combate, tienen muchísima menos capacidad de obtener ingresos, pero hasta entonces tenían entre 1 y 3 millones de dólares diarios por la venta ilegal de petróleo de los pozos de Irak, sobre todo. Los secuestros, muchas pólizas pagadas, 45 millones de libras pagaron
las empresas, las asociaciones de seguros británicas el año anterior. Por eso la nueva ley antiterrorista de Gran Bretaña ha prohibido las pólizas de seguros para que no reciban dinero los del Daesh. De los robos de bancos, más de 500 millones que cogieron del Banco de Irak. La venta ilegal de pequeñas obras de arte, monedas, vasijas, todo ese de cosas han aparecido en Qatar, en Rusia, en Estados Unidos y países europeos que se han estado vendiendo ilegalmente. La tasa, es decir, el zakat para los musulmanes y la jizya para cristianos, que es superior al zakat. Y luego un peaje por entrar o salir de las limitaciones del mal llamado Estado Islámico o Daesh son 300 euros por vehículos pesados y 200 por ligeros. Nos parece caro el de Segovia, que son 9 euros, bastante más caro es el del Daesh. Y luego tenemos tráfico de armas, de drogas, de esclavos sexuales y de teléfonos móviles. Por la parte del Ministerio de Defensa o de la Guerra, tienen armas ligeras, carros de combate, mecanizados, armas pesadas o cañones, francotiradores. Se supone que tienen aviones y helicópteros, pero hasta ahora no han usado ninguno porque se supone que no tienen o pilotos o mantenimiento de las naves. Y luego una unidad de suicidas. Una compañía de suicidas adiestrada para eso. Todos los días salen vacantes para la compañía de suicidas. Todos los días. En el boletín oficial del Daesh. Estos son los protagonistas de la guerra de Siria. Tenemos a los kurdos por un lado, que, repito, su objetivo es crear un Kurdistán. Luego tenemos lo que es la oposición siria, conformada por el Ejército Libre Sirio, y otra oposición de corte islamista. A todo esto también tenemos a Al-Nusra, que es una franquicia de Al-Qaeda. Como vemos, hay multitud de protagonistas luchando entre sí. Vamos a ver si lo vemos un poquito ahora más. ¿Qué pasa aquí? Ahí lo... Vaya. Ahí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos los protagonistas de la guerra en Siria. Tenemos por un lado al presidente Bashar al-Assad, chií. ¿Bien? ¿Por quién está apoyado el presidente Bashar al-Assad? Por su eterno, desde los años 70, Rusia, en aquella época era la Unión Soviética, pero luego pasó a ser aliado Rusia, por los chiíes de Hezbollah, del Líbano, por los chiíes de Irán y por los chiíes de Afganistán. O sea, todo el que sea chií apoya para que el chiismo no pierda preponderancia en esa franja. Además tenemos a la oposición siria con la que lucha el presidente Bashar al-Assad, apoyada por quién? Por Turquía y los hermanos musulmanes. A su vez tenemos a los kurdos que luchan contra el presidente Bashar al-Assad, también luchan contra Turquía, en su zona, del PKK, y que también luchan contra los yihadistas, tanto del Daesh como de Al-Nusra. Y aquí tenemos el Frente Islámico, que ha conformado otra especie de brigadas. Más de 60 brigadas diferentes luchan en estas facciones. Y luego la coalición internacional, cuando he puesto algunas banderas por representar, Francia, Estados Unidos, Arabia Saudí, en fin, algunos países, todos estos luchan contra, en teoría, el Daesh. Sin embargo, vemos que cada uno de estos protagonistas aprovecha la lucha para su beneficio. Es decir, los chiíes aprovechan no solamente contra los yihadistas, sino cualquier suní que haya por ahí suelto, pues vamos a intentar limpiarlo también. Lo mismo hacen los hermanos musulmanes, intentando eliminar no solamente a los del Daesh, sino también a los kurdos. Y los kurdos lo que quieren es limpiar su zona para establecer su Estado kurdo, que al fin y al cabo es su objetivo. Voy a pasar Libia porque no tenemos tiempo y ya terminamos. Vamos a ver, Libia es otro avispero. Libia es el próximo avispero que tenemos presente. Vamos a ver aquí en 2 minutos. ¿Por qué Libia? Porque ya sabemos que más de 3.500 combatientes del Daesh se han desplazado hacia Libia. Ante la opresión que está causando, no solamente la coalición internacional, sino también las fuerzas rusas, que desde octubre noviembre entraron con fuerza en el escenario sirio, por primera vez Rusia ha desarrollado tropas fuera de su espacio postsoviético, por primera vez después de la guerra mundial. O sea que es importante ver cómo Rusia ha metido 10.000 soldados en la guerra siria. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Que tanto los bombardeos rusos como la acción de las tropas rusas y el apoyo de armamento, no solamente de Rusia sino también de Irán, han hecho que el Daesh haya perdido fuerza. Ha perdido un 30% en la parte de Siria y un 40% en la parte de Irak. Pero esta pérdida de territorio en esa zona y de combatientes lo está compensando enviándolos hacia Libia, porque Libia es el próximo avispero, ya lo es, pero va a ser más avispero todavía, y están surgiendo, ya digo, que más de 4.000 combatientes se han desarrollado aquí. ¿Por qué? Porque Libia está cerca de Europa, porque Libia tiene petróleo, tiene gas y está con la costa, cosa que no tienen acceso al mar cuando están en la parte de Siria e Irak por ahora. Ahora mismo Libia tiene 4 gobiernos, por no decir más. Aquí en España no tiene ninguno, ahí tienen 4, o sea que esto está más repartido. Tenemos un gobierno que fue el que ganó las elecciones del año 2012 y que
perdió las siguientes elecciones en 2014, pero se quedó en el poder y se ha establecido en Trípoli, que son de corte islamista, son de hermanos musulmanes. Por eso está apoyado por Qatar y por Turquía. Estos ganaron las elecciones, pero como ganaron con un 28% de la población nada más, que fue la que fue a votar, estos dijeron, esa gente es muy poca gente para decidir, con lo cual no acepto la derrota y me quedo en el gobierno. Con lo cual estos tuvieron que irse aquí, a Tobruk, y establecieron su gobierno paralelo en un hotel y en un barco. Con lo cual durante mucho tiempo han estado dos gobiernos conviviendo paralelamente. El que era Bernardino León, el designado por la ONU para estar en Libia, ha tenido un pequeño jaleo porque estaba mezclado con algunos asuntos de Emiratos Árabes, tal y cual, con lo cual se ha sido sustituido por Martin Kovic, que es el alemán, y lo que ha hecho Martin Kovic es decir, bueno, como no se ponen de acuerdo estos dos, para evitar más follones, vamos a sacar diputados de aquí, hacemos un gobierno de coalición, un nuevo gobierno, que es el nuevo gobierno que se encuentra en Túnez, ahora mismo, que además está conformado por diputados de ambos sitios, que ha sido apoyado por la ONU y por la coalición internacional, pero no por el resto. Estos dos siguen luchando. De hecho, el general Haftar sigue luchando por mediación de su operación Dignidad contra las tropas de los antiguos mandatarios que están en Trípoli luchando, y a su vez no puede entrar dentro de Libia, se lo han prohibido. El otro día fue en avión y dijeron, espacio aéreo cerrado, no aterrices. Bueno, se volvió a Túnez, el hombre se montó en un barco, va a entrar por la costa, le dicen, prohibido entrar, como entres por barco te consideramos que vas a hacer un golpe de estado, fuera. Con lo cual el pobre hombre está en Túnez esperando a ver si puede entrar de alguna manera en Libia. A todo esto han surgido las brigadas yihadistas de Ansar al-Sharia, apoyadas por el Estado Islámico, y esto hace que toda esta zona de Trípoli, la zona del Golfo y toda la zona cercana a Tobruk esté en manos de los yihadistas. Y en el sur tenemos a los tuareg y a los negros tubu, que luchan entre ellos por ver quién gobierna en la franja sur de Libia y se queda con todo el tema del contrabando que se produce de armas, de drogas, de personas, etc. Como vemos, Libia es un avispero bastante potente. Y a todo esto, a ver si esto funciona. Bueno, ya no sale el mapa. Salía el mapa donde está todo el petróleo, es decir, el petróleo está en el Golfo y está en la parte oeste, es decir, cerca de Túnez están los depósitos de gas y un poco de petróleo. Esas son las zonas que quieren precisamente los yihadistas llegar a conseguir. ¿Cuál sería el futuro? Y con esto vamos a terminar ya. Pues vamos a hacer 4 escenarios. El primer escenario, en el que el presidente Bashar al-Assad gana. Bueno, vamos a suponer que gane la guerra, pues sería una opción. Si ganase la guerra, ¿qué es lo que pasaría? Que la ganase totalmente, es decir, que venza al Estado Islámico, al Daesh, y también tiene que vencer a la oposición y también vencer a los kurdos. O sea, tiene 3 frentes. Vamos a suponer que vence a todos. Bueno, pues establecería un nuevo Estado sirio con lo que corresponda. La opción 2 es que gane, pero no gane a todos, sino que con el apoyo de Irán y de Rusia pueda ganar al Daesh, pero no gane a los kurdos, que esa es una de las opciones que yo veo más probables. Es decir, que recupere toda esta zona de aquí, pero no recupere la parte que está en verde, que eso se crearía como una especie de, no digo Estado kurdo porque no se va a hacer un Estado kurdo, dado que los kurdos de Turquía lo tienen muy negro contra Turquía, pero sí a lo mejor una cosa parecida a lo que hay en Irak, que es un Estado federal kurdo con una cierta autonomía. Eso puede ser que ocurra después de la guerra, si esto termina algún día. La otra opción, que ganen los del Daesh. Esta sería la peor de las opciones. Si ganasen los del Daesh, querría decir que todo Siria estaría ocupado por el Daesh, y que además hubiesen abierto franquicias como tienen ya en Nigeria con Boko Haram, todavía Somalia no, porque los de Al-Shabaab rinden pleitesía a Al-Qaeda por ahora, Egipto, Túnez y Argelia. ¿Túnez qué han hecho con Túnez? ¿Cuál es su objetivo? Desestabilizar. ¿A Túnez cómo lo han hecho? Pues es un país pequeño con pocos recursos energéticos y con unas fuerzas armadas pues acordes con su estado. ¿Qué es lo que han hecho? 4 bombazos en 4 hoteles y la economía tunecina, que se basa en el turismo, se viene abajo. Desestabilizado Túnez, que tiene una población joven muy fuerte, muy grande y con muy poca expectativa de trabajo, pues en cuanto llega una fuerza como los yihadistas que te ofrecen un futuro mejor, con dinero y con el tema de vas a ser un héroe, vas a ser un mártir y además puedes pegar a quien quieras y matar a quien quieras, pues eso puede hacer que crezca el tema del yihadismo en Túnez. Otra opción, es decir, que si ganasen estos, al final intentarían alcanzar su objetivo, que es plantar la bandera del Daesh en el Vaticano, que eso es lo que dijeron en el número 4 de su revista, Davik. Ese es su objetivo fundamental. Esperemos que no sea así. Los kurdos. Pues los kurdos por lo pronto están cogiendo su terreno
y afianzándose en el terreno. Luego ya veremos si se lo dejan a Bashar al-Assad o no, pero por lo pronto la parte kurda de Siria está en manos de los kurdos y han luchado muy fuertemente contra los yihadistas, con lo cual han ganado también el apoyo y la simpatía de mucha gente de la coalición. Veremos qué pasa con los kurdos cuando termine este jaleo. Los kurdos turcos, no hablo de ellos porque evidentemente Turquía no va a dejar que los kurdos turcos hagan un estado independiente como podrían hacer hipotéticamente en Siria. Y la coalición nacional siria, pues la gran desconocida, porque luego últimamente no se les oye más que para reunirse en Ginebra, pero del resto, la coalición nacional siria, apoyada por hermanos musulmanes, cuyo centro se encuentra ubicado en Turquía, que para eso el presidente Erdogan es de hermanos musulmanes, pues tienen apoyo de él, pero no tienen un protagonismo fuerte en esta guerra por ahora. Con lo cual la coalición nacional siria está perdiendo posiciones frente a Bashar al-Assad, lo mismo que le están perdiendo afortunadamente también el Daesh. Es decir, comparando a los malignos del Daesh con las cucarachas, lo comparo por lo siguiente. Primero, porque las cucarachas son fuertes. Ellos lo son, físicamente, biológicamente, psicológicamente. Son fuertes. Segundo, se han expandido por un montón de franquicias, tanto en Europa como en el norte de África, por no irme también a franquicias que tienen en China, en Chechenia, en Pakistán, etc. En Afganistán. ¿Qué ocurre con la cucaracha? Que si yo me levanto de noche y voy a un hotel y veo cucarachas, lo que sí puedo afirmar es que hay cucarachas porque las estoy viendo. Pero si me levanto al día siguiente y no las veo, lo único que me dice eso es que no veo cucarachas, no que no haya cucarachas. Entonces, en los años 2009, cuando hubo esa especie de bajonazo de actividad terrorista yihadista, pensamos, bueno, esto ya se está acabando. No. Las cucarachas estaban ahí en sus nidos haciendo cucarachitas, ¿de acuerdo? Y además fomentando el tema de entrenarse en diferentes campos, y de hecho han vuelto a resurgir, lo hemos visto en el 2011 como han resurgido todos estos acontecimientos desgraciadamente del tema del terrorismo yihadista. Luego además, cuando yo fumigo una casa, lo que hago es que mato algunas, pero otras no mueren, sino que huyen. ¿Qué ocurrió con Libia? Pues que muchos de esos yihadistas se unieron con el Al-Qaeda Magreb Islámico y se fueron a Mali, se estabilizaron en Mali. Ahora estamos fumigando Siria, pues se van a Libia. O sea que al final vemos cómo el movimiento globalizado de estas cucarachas lo que va provocando es nuevos nidos en nuevas zonas. Es decir, el panorama actual sería, para fijar un poquito, gana Bashar al-Assad parte del territorio del Daesh, Daesh pierde fuerza en Siria, gana fuerza en Libia y en otras franquicias de África, y lo que nos produce eso es que los kurdos puedan mantenerse en la parte norte de Siria como un estado kurdo, no digo independiente, pero sí como una especie de federación casi autónoma. Pues con esto finalizado, he cortado un poquito porque no quería comer más tiempo y no sé ni cómo voy de tiempo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ah, pues sí, vamos bien. Y ya está, hasta aquí. Cualquier pregunta que quieran hacer sobre el tema, pues estoy dispuesto a intentar contestarla. Muy bien. Lo primero que quería hacer era felicitarme, en su ponencia, perdóname que no puedo llegar antes, un inciso respecto a la bandera de Irak y la evolución que ha sufrido la misma, y justo que en un momento determinado Saddam Hussein añadió de su propio punto de letra Allahu Akbar. Lo que llamamos de Shahada. Shahada es otra cosa que puso usted en el gráfico de las banderas, cuando salía la cara de Bashar al-Assad, que ponían en árabe arriba Shahada, la ilaha illallah Bashar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que es mucho más largo porque Shahada viene de atestiguar. Por eso que sí, el monoteísmo. Y que el otro es takbir. Ha dicho usted Shahada y es takbir. Yo creo que entonces... Akbar, porque además etimológicamente viene de Akbar, de ser más grande, por eso takbir. Otra cosa, decía usted que bueno, entre los diferentes ministerios que había organizado el Estado Islámico, que había una policía que iba como de algún modo revisando. Me recordaba por paralelismo a los mutawalín de Saudí y Arabia Saudí, y quería preguntarle si tiene un nombre específico. La guardia que revisa... Sí, porque tiene que tener un nombre, digo yo. Sí, no conozco el nombre que le han puesto. Los estatutos tendrán en cada país, o sea, creo que hay solamente dos países con policía moral, deben ser Irán y Saudí, el de Emiratos Árabes Unidos y el Golfo Pérsico está más... Sí, Arabia Saudí, Irán ¿tienen su nombre? Y ahora estos. Pero que además no se basa en la Sharia. Me gustaría saber en qué se basa. Si tienen sus propias normas, porque en Sharia, pensando en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, resulta que cuando sus mujeres, las 7, se iban de peregrinación al Hajj,
ninguna de ellas podía llevar niqab. Y cuando he estado yo ahora en Alemania, en Düsseldorf, me entrevisté con refugiados que habían pasado todo el periplo, Turquía, Macedonia, bla, 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 hasta llegar a Düsseldorf, y decían que habían estado mismo con el Estado Islámico. Y decían que cuando iban por la calle tenían que llevar niqab y que solamente llevar pañuelo era constitutivo de 70 flagelaciones y 3 días de prisión. Y si lo repetían, entonces era prisión perpetua. Y eso no viene en ninguna, no viene en la Sunna, ni en el Hadith, ni en el Corán, ni lo que estoy en la última. O sea, que mis preguntas serían si hay algún nombre específico para la policía del Estado Islámico, en que se basan, porque no sé, ¿no? Si tienen algo alternativo. Y la última cosa que quería preguntarle, ¿ha hecho usted referencia a algo como un boletín oficial de Daesh? Si... No, pero eso era la broma que he gastado con los suicidas. No. Hacen de todo. He dicho que sacan vacantes todos los días, pero era por la broma de que sacan vacantes, porque todos los días mueren algunos, no por nada. Y mi última pregunta ya para concluir, muy sencilla, es, cuando hablaba usted de Libia, y bueno, la potencialidad tan terrible que tiene, porque además está más cerca de nosotros, sí que decía que había como una existencia, por eso han hablado de 4 gobiernos, y que uno de ellos, había entendido yo que tenía que ver con los hermanos musulmanes. ¿Son los seguidores del doctor Mursi? ¿O no tienen que ver con el doctor Mursi? Infiero que sí. Bueno, el doctor Mursi es hermano musulmán, o sea, es decir, sigue Hassan el-Banna. Es decir, sigue las nociones de Hassan el-Banna, ¿no? Hermanos musulmanes, los que se crearon en el año 1928. Sí. Entonces, el presidente que ganó las elecciones en el año 2012 es pro hermanos musulmanes, pero igual que Mursi es pro hermanos musulmanes. Pero no es que siga Mursi, sino que los dos son hermanos musulmanes. Eso es, que no igual que Erdogan es hermanos musulmanes y otros. Eso es. Tema de la Sharia. El tema de la Sharia, claro, es que cuestiones de fe, lo cierto y no cierto, carece de importancia. O sea, sí, lo importante es lo que la gente cree. Es decir, da igual que Jesucristo no haya existido, o Muhammad tampoco, o Buda tampoco, o que los americanos no hayan llegado a la luna. Eso da igual. La cosa es que hay un montón de gente, en este caso 2.000 millones de personas cristianas y 1.600 millones, o 1.700 millones, o 1.500 millones de musulmanes que piensan que existió. Dentro de estos, la Sharia saben que se conforma por varias fuentes. La primigenia sería el Corán, evidentemente. En el mundo suní, la Sunna, que es la vida del profeta. Y la Sunna se compone por los hadices, es decir, los dichos, hechos y silencios del profeta, que se conforman como una norma de vida. Esos son los hadices. Que luego están compuestos por el Isná, que es la cadena de personas que atestiguan que eso es cierto o no. Bien. Aparte de esto, tenemos el ijtihad, que es la interpretación. Luego tenemos el razonamiento. La interpretación, por cierto, en el mundo suní, hablando del suní y del chiismo, se deja de usar en el siglo IX y X porque alguien dice, yo no puedo interpretar la ley de Dios, yo puedo razonarla, pero no puedo interpretarla, con lo cual el ijtihad se va dejando en desuso, mientras que se potencia en el chiismo. ¿Por qué? Porque en el chiismo, frente al sunismo, sí que hay gente especial. Esta gente que hemos dicho que era infalible porque defiende el profeta, esa persona que es infalible sí puede hacer una interpretación. Por lo tanto, se aumenta el ijtihad en el chiismo y se baja un poquito el ijtihad en el sunismo. De hecho, ya digo que en el año siglo X en desuso. Todo esto, bueno, también se hace la costumbre como norma de ley. Todo esto conforma la Sharia, que la Sharia es diferente en Marruecos, en Túnez, en Argelia, en Qatar. O sea, depende del estado que la esté aplicando. En Afganistán la Sharia tiene una connotación diferente, porque aunque las fuentes sean, la primigenia sea la misma, pero luego hay elementos que la hacen diferenciadora. El Estado Islámico no es que aplica su Sharia. Pero que es inventada, esa es una de las cosas que intento refutar, porque no se basa en ningún parámetro objetivo. Es inventada, evidentemente, o sea... Es inventada, porque el profeta, en el Jerusalén, cuando se llevaba a sus mujeres a Meca a peregrinar, a hacer el Hajj, a todas les tenía prohibido llevar guantes y llevar velos. Si las propias mujeres del profeta no podían llevar la cara cubierta, tenían que llevarla descubierta, porque el Corán te dice que tienes que llevar el pañuelo y vestirte decentemente, pero en ningún momento el concepto niqab, ni mucho menos el burka, ni lo que llevan en Saudía, la malla esta, pues me ha llamado la atención que el Estado Islámico lo legitima esgrimiendo el argumento de que es en base a la religión, y yo no he encontrado por ningún sitio... Es que, vamos a ver, la religión, no estamos hablando del Islam, es que ellos no son islámicos. No. Por eso hay que partir de la base. O sea, el hecho de que también en su momento los talibán en Afganistán prohibiesen las cometas... Sí, los talib tampoco tienen... O sea, vamos a ver, esto es que alguien dice que yo llevo a la ley de Dios y marco una ley. Pero como en toda la historia ha ocurrido, yo soy rey por la gracia de Dios, soy ayatolá por la gracia de Dios, soy X por la gracia de Dios, y digo que hay que hacer esta serie de cosas. Pero ni Dios ha dicho eso, ni muchísimo menos. Entonces, la Sharia que ellos aplican es su Sharia, la que ellos quieren. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, hay miles de personas que piensan que esa Sharia es la auténtica. Eso es lo triste. Pues igual que siguieron a Hitler un montón de millones de personas en su momento,
Bueno, pues ahora mismo hay gente que sigue esta sharia. Y entonces confían en que lo que dice el líder, que es su califa, que tampoco es califa. O sea, él dice que es califa, pero no es un califa. O sea, es como si yo me nombro ahora mismo, pues si yo golpe de estado aquí en España y me digo que soy rey, pues soy rey. Y ya está, y todo el mundo callado. Pero no soy rey, ni mucho menos. Sería un golpista en todo caso. ¿Qué ocurre con esto? Que ellos han marcado su sharia y la gente lo está siguiendo. ¿Y piensa usted que lo van a importar a Libia, ese modelo a Libia y a Túnez? Ya lo han importado. Ya lo han importado porque, de hecho, la zona del Golfo y toda la frontera con Egipto y parte de la frontera con Túnez, ahí se aplica la sharia por Ansar al-Sharia. O sea, están aplicando. Es una sharia subjetiva, es una sharia... Su sharia. Su sharia. Es que, claro, aquí hablar de que es su sharia. Entonces ellos son capaces, igual que han implementado en Azawad, en Mali, en el norte de Mali, aplicaron su sharia, y porque una pareja se esté dando un beso, cogiéndose la mano, les corte la mano o lo lapiden, ¿eso qué sharia es? ¿Y qué diferencia entre la sharia que aplica Arabia Saudí y la que aplica Marruecos, o la que puede aplicar Afganistán, o que puede aplicar Túnez, o pues, cada uno de los países musulmanes? Hay un grado de ortodoxia, pero siempre en base a algunos parámetros objetivos. ¿Qué han hecho estos? Irse hacia lo que han querido ellos. Entonces le llaman sharia, pues pero bueno. Esta sufre una mutación al gusto, o sea, no, es una sharia ad hoc para ellos. Es lo que ellos llaman su sharia. Lo triste es que hay gente que lo sigue. Entonces, ante eso, la realidad es que yo me podré juzgar que eso es verdad, mentira, lo que están diciendo es falso, pero da igual. No sé si han visto la película El cuerpo, de Antonio Banderas. ¿Lo han visto? Cuando saca una tumba, saca un esqueleto y le dice el policía israelí a Antonio Banderas: anda, he descubierto el esqueleto de Jesucristo. Dice: ya he descubierto, que voy a demostrar que no ha resucitado. Y le dijo el policía: da igual que usted diga eso. Durante 2000 años mucha gente, 2000 millones, piensa que ha resucitado. Usted no va a decir ahora a pensar lo contrario. Pues es lo mismo, o sea, alguien cree algo y podrá ser verdad o mentira, pero da igual, por eso se llama fe y no se llama realidad. Entonces, ante este sentido, hay gente que le sigue, y ante eso no hay manera de razonar, porque ¿qué le vas a contar a un yihadista? Que lo que está haciendo no es sharia, no es religión, no es islam. Te va a decir que no, que para él lo es. Eso es lo triste. Qué miedo, sí. ¿Alguna pregunta? Sí. La primera, de los rumores de que pequeños emiratos del Golfo Pérsico estén financiando el Daesh, está hablando, por ejemplo, principalmente de Qatar. Si usted considera que es así, efectivamente, ¿y cómo puede ser eso? Porque, por un lado, aparecen como aliados importantes de Estados Unidos en esa región, hay, de hecho, bases allí, y a la vez que tienen ese papel con el Daesh. Y la segunda pregunta es sobre los kurdos en Turquía. En Turquía los considera un grupo terrorista. Yo quería saber si nosotros también los consideramos un grupo terrorista. Gracias por la pregunta. La primera pregunta, el tema, yo no tengo constancia de que ningún Estado, como Estado, financie a Daesh, como Estado. No he visto ninguna constancia, ni he visto ninguna prueba, yo. Que fortunas de determinados países financien al Daesh, bueno, pues eso es como la gente que tiene cuentas en Panamá. Eso es un problema personal, ¿no? Que no hay nadie en Panamá, por cierto, ¿no? Pero que no hay una constancia de que un Estado esté financiando al Daesh. Yo no la tengo, por lo menos. No hay. Entonces, bueno, pues pueden ser fortunas independientes. ¿Tiene algún interés en que al Daesh le vaya bien, de alguna forma? Yo creo que no. Pienso que no, porque de hecho, tanto en este momento no son Al-Qaeda, pero en su momento que era Al-Qaeda, el gran enemigo de Al-Qaeda era precisamente la monarquía saudí, que del año 94 retiraron el pasaporte a Bin Laden porque esa discusión que hubo interna. Entonces, para el Arabia Saudí tiene dos grandes enemigos: los yihadistas y los hermanos musulmanes. Esos son los dos grandes enemigos de la monarquía saudí, así a grandes modos. No creo que quieran financiar nada como estados. Diferentes que haya fortunas o que eso son cosas independientes, pero como estados, no. La segunda pregunta era... Los kurdos de Turquía, Turquía dice que es un grupo terrorista, y quería saber si nosotros también tenemos algún tipo de respecto a... Creo recordar, estuvo un tiempo en la Unión Europea considerándose Estado terrorista, pero no recuerdo en qué fecha dejó de ponerse en las listas, tanto por el Estados Unidos, también lo retiró las listas, como la Unión Europea. Creo que fue hace unos años, que ya lo retiraron. Desde la amnistía que ya que hubo hace unos años lo retiran. Turquía sí, y además lo estamos viendo como últimamente, desde agosto del año pasado, se ha incrementado el número de atentados atribuidos o bien por el propio PKK o bien por Turquía, que ha sido el PKK, como actos terroristas, con lo cual Turquía sí. Nosotros ahora mismo no. De hecho, con Estados Unidos han sido los grandes aliados para luchar contra el Daesh, los kurdos, los pelmergas.
o las brigadas kurdas. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Simplemente, por lo que ha dicho durante la conferencia y respondiendo a las preguntas, infiere entonces que la figura del mártir, tal como la estamos viendo ahora mismo, no aparece en ningún momento en el Corán. Sí aparece. La figura del mártir fue impulsada muchísimo por los hermanos musulmanes a principios del siglo XX, a partir del 28, sobre todo por Sayyid Qutb. De hecho, los 5 pilares en los que se movía Hassan el-Banna, uno de ellos era el martirio, ser mártir. ¿Por qué? Porque eso lo que confiere es que la persona ha sido capaz de luchar por lo que ellos consideran que es lo justo, que es la imposición del Islam como elemento justo para que un gobierno y las sociedades vayan bien. Entonces justifican cualquier tipo de acción. ¿Cómo lo justifican? Diciendo, bueno, pues sé tu mártir y obtendrás, aparte de los premios celestiales que puedas obtener, tú en el cielo y tu familia en la tierra. Entonces eso fue muy fomentado a principios del siglo XX, repito, años 30, 40, 50, por hermanos musulmanes. Esa teoría se ha ido luego grandificando y ha sido retomada por Al-Qaeda y por el Daesh, que se han ido copiando unos a otros y alimentándose unos a otros, tanto con gente como con conceptos, y entonces lo han impulsado muchísimo, el tema de los mártires. Curiosamente, el tema del mártir es un tema muy del chiismo, por el tema que hemos comentado de Hussein, ¿no?, del martirio, pero ellos lo han tomado por otro sitio. O sea, Hussein fue un mártir de los opresores suníes omeyas y fue un mártir, pero él sufrió el martirio, ahora no se inmoló, o sea, no murió voluntariamente. Entonces ellos han retomado el lado contrario, que es tú muere por la causa y tú vas a ser premiado. Y eso no es una paradoja. Si el Islam paralelamente dice que el que mata a una persona mata a toda la humanidad, o sea, no hay ninguna religión monoteísta, por lo menos de las del libro, que premie o promueva, premie ya es que es surrealista, el asesinato o la violación o cualquiera de las cosas que hace esta gente. Yo creo que es una mala interpretación porque volvemos a lo de antes. Porque está penadísima la muerte y el suicidio. Si aquí hace muchísimos años, cuando una persona se suicidaba, no se enteraba en el cementerio como los demás, precisamente porque estás contraviniendo la voluntad de Dios, en el sentido que fragmentas un destino cuando tú decides unilateralmente terminar con tu vida. Es que ninguna religión premia el suicidio, todo lo contrario, se supone que es algo peyorativo. Y bueno, y si encima matas a otras personas, con lo cual... Volvemos a lo de antes, yo utilizo la religión como un elemento para mi causa, es decir, una herramienta que yo estoy manipulando para que la gente me siga. Sí. Pues eso se hace con la religión, se hace con la política, se hace con todo. Al final yo manejo un grupo de gente, les convenzo de que mi mensaje es el bueno y consigo... ¿Y cómo será de buena la influencia que consigo que hasta se maten ellos mismos? Vamos, que es que hay que ser un buen líder para eso, líder tóxico, pero líder, al fin y al cabo, ¿no?, como fue Gil en su momento. Y es verdad que uno de los requisitos indispensables para ser parte de la cúpula dirigente del Estado Islámico es haber estado en prisión, porque al-Zarqawi pasó en la cárcel ya no se sabe ni cuánto tiempo, y se supone que tú cuando estás en prisión Al-Baghdadi, eres el ¿no? líder perfecto para el Sheikh. Al-Baghdadi estuvo 5 años en la cárcel. Claro, porque se supone que es como una prueba de fuego para saber si resistes bien la tortura, si además no te desconviertes o te sales fuera de las ideas después de estar en prisión presionado por todas partes. Ese está en Guantánamo maravilloso, pero si está en una prisión local norteafricana, estupendo también. O sea que realmente son todos exconvictos, expresidiarios. Como el de Homeland, sí. Bueno, han presenciado ustedes la excelente ponencia del teniente coronel Manuel González. Han recibido hoy un correo electrónico, si no me equivoco, invitándoles a todos ustedes, a todos los alumnos de la promoción 6, a todos los presentes también, a acudir la próxima semana, 27, 28 y 29, hago extensiva al magistrado la invitación, a presenciar el Congreso Internacional de Terrorismo. Ustedes van a poder presenciar una ponencia como la que hoy han escuchado aquí y muchas otras del mismo carácter, misma índole, por expertos nacionales e internacionales. Entonces, aunque el Congreso no es gratis, el Congreso acepta una porción todavía de alumnos porque no lo hemos llenado, seremos cerca de 200, pero bueno, con las relaciones que tenemos aquí con SEI, pues hemos estimado que máxime los perfiles suyos y lo que estamos estudiando y las capacidades, que el que quiera pueda acercarse y presenciar el Congreso. Tendrán que escribir un correo electrónico a ese correo que se les ha facilitado, explicándoles que son alumnos de la promoción 6
y que han sido invitados por el director o por mí mismo para poder acceder. Entonces, en la entrada, porque se desarrollará en la Escuela de Guerra, la mayor parte de los actos serán en la Escuela de Guerra y existe un protocolo pues, que se necesitará tener la afiliación de cada uno para poder acceder. Entonces, nuevamente están invitados y bueno, y eso es todo. Y me gustaría mucho que accedieran porque creo que va a ser interesante para sus trabajos, que si quieren luego podemos ver un poco cómo van los trabajos, si alguien quiere preguntarme alguna cuestión en concreto, particular, que todavía no lo haya hecho a través del correo electrónico. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a entregar la medalla desde este momento la director de la Ciudad de Alto Estudio Internacional y te agradezco la brillante ponencia. Muchas gracias. Bueno, sí, si les parece, 5 minutos porque tenemos al siguiente ponente, que es Oliver Soto, que nos va a hablar del ámbito justamente europeo, sobre esta misma temática en Europa. Pues Claro, la propia directora del área. La propia directora del área. Pone por favor aquí, si no le importa. Ahí escribe usted mismo. Sí. Yo esta tarde se lo mando a Honduras. Ella se llama, ella viene de presidencia. Sí. Ya sabes que los magistrados no tope. .com. Peña. Vale, estoy para José, entonces yo esta misma tarde te mando topejuan@hotmail.com.